Mi identidad de género era como tener un gato encerrado en una jaula. Nadie hablaba de eso, pues esta era la situación que ocurría en mi familia. Había algo evidente, extraño, que es lo que me pasaba a mí, pero nadie quería hablar del tema. Por si acaso pasaba algo, que es lo que tenía que pasar, es que buscáramos una solución. Y claro, es un efecto dominó. Los padres que no informan a sus hijos, primero se ponen una venda y dicen, no, a mi hijo yo lo operé, ya he intervenido y ya, se acabó. Eso no es cierto. Esto continúa más allá, porque te operaron para ser alguien que tú no elegiste ser. Probablemente desconozcas el significado del término intersexual. Intersexual es un término general usado para una variedad de situaciones en las que una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no se ajusta a lo que tradicionalmente se considera masculino o femenino. Es una variación orgánica por la cual un individuo presenta discrepancia entre su sexo y sus genitales. No significa tener dos sexos. Significa que algunas personas nacen con características sexuales internas, órganos o cromosomas, o externas, genitales, que no encajan con las normas médicas o sociales culturalmente establecidas para los cuerpos masculinos o femeninos. Entonces, ojo, No es una orientación sexual no es una identidad de género, y tampoco es una enfermedad. solo es un carácter especial que poseen algunas personas, que es diferente al término hermafrodita. Que es una persona que posee los órganos genitales de un hombre y una mujer al mismo tiempo. Y ahora, un punto de vista médico. Hay muchas maneras distintas en las que alguien puede ser intersexual, de manera interna y de manera externa. Entre ambas situaciones existen más de 40 casos de intersexualidad. Algunas personas intersexuales tienen genitales u órganos internos que no se ajustan a las categorías tradicionales de masculino o femenino, como sucede en el caso de las personas con tejidos de ovarios y testículos. Otras personas intersexuales tienen combinaciones de cromosomas que son diferentes a las XY, generalmente asociado con el masculino, es decir, el pene y los testículos, o XX, generalmente asociado con el femenino, la vagina, y nacen con unos genitales de tipo XXY, es decir, una mezcla entre masculino y femenino, que médicamente se conoce con el término de genitales ambiguos. Como podemos ver, aquí tenemos unos casos. A la hora de nacer, si un recién nacido tiene alguno de estos genitales, puede ser con un clítoris muy grande, un clítoris alargado, una abertura descomunal que trasciende más allá de una vagina, o un pene con una abertura que no es natural. También algunas personas nacen con genitales externos que se ajustan a las categorías tradicionales asociadas con masculino o femenino, pero sus órganos internos u hormonas no. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona nace con vagina, a simple vista puede parecer una mujer, pero internamente puede poseer gónadas masculinas, es decir, testículos, y por ende va a tener hormonas masculinas. Antiguamente la medicina desconocía el término intersexual y hablaba de malformación congénita, porque como vemos no es normal o no es prototípicamente normal encontrar estos tipos de genitales. Todas las posibilidades de intersexualidad se originan durante el desarrollo embrionario y fetal, es decir, el periodo de 2 a 9 meses de embarazo, pero no todos los casos se detectan a la hora de nacer. Los doctores suelen asignar un sexo legal a los bebés que nacen intersexuales, pero tal como ocurre con personas que no son intersexuales, esto no quiere decir que esa es la identidad de género que tendrán al crecer. Los tipos de intersexualidad más comunes es la intersexualidad 46XX. En este tipo, la persona tiene útero. Otro tipo importante de intersexualidad es la intersexualidad 46XY. La intersexualidad 46XY consiste en la presencia de cromosomas masculinos y genitales externos femeninos o ambiguos. El siguiente tipo de intersexualidad con mayor frecuencia en las personas es la intersexualidad gonadal verdadera. La persona tiene simultáneamente ovarios y testículos, sea de forma completa o incompleta. Y por último se encuentra la intersexualidad compleja o indeterminada, que consiste en el desarrollo sexual donde se encuentra alterado sin que exista incongruencia entre el genotipo y el fenotipo.
Ser intersexual es una variación que ocurre de manera natural en los seres humanos y no es un problema médico, por lo que las intervenciones médicas en los niños y las niñas, como cirugías o terapias hormonales, no son necesarias por razones médicas. Ser intersexual es más común de lo que la gente piensa. Es difícil saber cuántas personas intersexuales existen, pero un estimado sugiere que alrededor de 1,7% de la población mundial es intersexual, el mismo porcentaje que pelirrojos en el mundo. ¿Tú conoces algún pelirrojo? La probabilidad de conocer a alguien intersexual es la misma. Una vez analizada la parte biológica, miremos la parte mental. Si los genitales de una persona se ven distintos a lo que los doctores o enfermeras esperan al momento del nacimiento, puede ser una persona sea idéntica como intersexual a partir de ese momento. Otras veces puede que una persona no sepa que es intersexual, hasta que más adelante en su vida, cuando atraviese la pubertad, en ocasiones una persona pueda vivir toda su vida sin describir esa intersexualidad. Y todo desemboca por factores mentales, es decir, los pensamientos sobre sí mismo, como los demás lo ven y como la sociedad espera que sea, que se enfoca a patrones de comportamiento prototipados a la sociedad. La intersexualidad que tengo es una de las 40 variedades que hay de la intersexualidad. Es lo que se denomina como hiperplasia suprarrenal congénita. Está contemplada como una enfermedad, pero la intersexualidad en sí es como un efecto colateral que hay propiamente de la hiperplasia. Tiene una connotación vital de riesgo importante, específicamente en los primeros años de vida, ya que físicamente todo está bien como hombre, pero internamente hay órganos de tamaño anormal, como unos ovarios, por ejemplo, es decir, unos órganos femeninos dentro que fueron operados y corregidos en un caso. Bueno, en mi caso lo que ocurría es que hay una proteína que interviene en el proceso de la venación de los genitales externos. La formación del pene y del escroto, en estos estaban teniendo una mutación que no permitía que se desarrollaran de la manera estándar. A una temprana edad me sometieron a una cirugía, denominada la cirugía normalizadora. Lo que pasa es que por desgracia no tuve conocimiento, ni fui consciente de ello hasta la pubertad. En el comienzo de los tiempos, yo siempre había sido una niña muy masculina y me gustaban mucho los juegos de niños de hombres. Gracias a la pubertad aparecen características secundarias de desarrollo que no eran típicamente femeninas. Es decir, no me aparece el pecho, no aparece la menstruación, no aparecen las caderas, no aparece nada de lo que sí aparecen todas las características masculinas. Es decir, aparece vello corporal, por todas partes vello facial, me sale bigote y me sale barba. Prácticamente esta situación no la empecé a afrontar hasta hace un año. Ahora tengo 20, entonces pues ahora los médicos proceden con más tacto y eso, pero no es igual. Mi identidad de género era como tener un gato encerrado en una jaula. Nadie hablaba de eso, pues esta era la situación que ocurría en mi familia. Había algo evidente, extraño, que es lo que me pasaba a mí, pero nadie quería hablar del tema. Por si acaso pasaba algo, que es lo que tenía que pasar, es que buscáramos una solución. La mayoría de las veces, cuando nace un bebé, los doctores y familia deciden su sexo, bien sea masculino o femenino, y criar a ese bebé, como se espera de ese sexo. Es muy común que se le haga cirugía en la zona genital a ese bebé, y darle hormonas para que se ajusten a la categoría masculino o femenino mientras atraviesan la pubertad. Pero el activismo liderado por las personas intersexuales va en crecimiento, llevando a cambio nuestra cultura, la cual por ahora trata a las personas intersexuales como un problema médico en vez de una forma natural y saludable en la que pueda ser un cuerpo. Hoy en día, más y más personas creen que no deberían practicarse cirugías innecesarias y otras intervenciones médicas en bebés, en absoluto, sino que se debe permitir que las personas intersexuales decidan por sí mismas cuando sean mayores, si quieren o no recibir tratamientos o cirugías.
A medida que creces, sabes que hay algo diferente porque no eres igual a nivel físico y mental a los que se suponen son iguales a ti en la masculinidad. No sabes qué porque no te lo han explicado. A mí me pasó, por desgracia, en aquella época. Quizás porque los padres tampoco estaban totalmente informados, porque hasta los propios médicos no estaban realmente capacitados o dejaban el tema de lado. Bueno, muchos padres, por ejemplo, tienen mucho miedo de que van a llevar a su bebé a la guardería y de que van a pensar los profesores de aquellos genitales son distintos y que lo van a decir a los demás y lo van a comentar. No lo pueden llevar a clases de natación porque, claro, es que se tienen que poner un bañador delante de los demás y notarían algo extraño. Y claro, es un efecto dominó. Los padres que no informan a los hijos. Primero se pone una venda y dicen, no, a mi hijo yo lo operé, ya he intervenido y se acabó. Eso no es cierto. Esto continúa más allá, porque te operaron para ser alguien que tú no elegiste ser en verdad. Yo creo que lo que nos facilita muchísimo es que se nos conozca y que no sea tan complicado dar una explicación, sobre todo cuando vamos a establecer una relación íntima con alguien. O sea, el cambio ha sido absoluto conmigo mismo, porque es como una manera de salida del armario de cierta manera. Y bueno, ahora me siento mucho más aliviado, porque ya lo sé y lo puedo hablar. Evidentemente no lo voy hablando con cualquier persona, solamente que exista ese contexto para proceder a explicarlo. Pero igual el ocultismo que existe referente al tema aún toma en shock a muchos y hace señalamientos que te catalogan como si no fueras humano, como si fueras una cosa nada más, una cosa aparte de los demás. Y es triste. La intersexualidad no es un estado fatal, ni tiene que significar pérdida del potencial humano. Así podría ser para una mayoría en la medida en lo que lo diferente sea aceptado y legitimado. En este sentido, resulta oportuno una reflexión de Milton Diamond, de 1999. La intersexualidad es común y entendible. Más que ocasión para la cirugía de emergencia, la ocultación o el encubrimiento, el nacimiento de un niño con genitales ambiguos puede ser una ocasión para la humildad y la reflexión médica, parental y social, quizá aún para la celebración. La intersexualidad también pertenece al ámbito de la cultura, de los derechos sexuales y de la sociedad en su conjunto. Además, la intersexualidad no tiene nada que ver con la identidad de género, tampoco se relaciona con orientación sexual. La ONU establece que ser intersexual está relacionado con las características biológicas del sexo y no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Una persona intersexual puede ser heterosexual, gay, lesbiana, bisexual o asexual y puede identificarse como mujer, hombre, ambos o ninguna de las cosas. Ahora la pregunta es, ¿por qué los intersexuales hacen parte de la comunidad LGBTI? Los intersexuales hacen parte de esta comunidad ya que los ayuda a englobar y visibilizar los grupos de la diversidad sexual, que no se oriente a la parte carnal de lo que se refiere a sexo, sino va más dirigido a lo que a género se refiere. En resumidas cuentas, simplemente pertenece a esta comunidad por la diversidad sexual que se maneja en esta. No deja de haber un sentimiento de solidaridad hacia el movimiento LGTBI, puesto que sus vivencias son comunes a las de muchas personas intersexuales, por ejemplo, aquellas que tienen experiencias de vida transexual o queer y que optan por una identidad de género diferente a la asignada al nacer. Lo analizado hasta aquí no agota la totalidad de los aspectos adyacentes y subyacentes a la intersexualidad. El propósito fundamental de este documental ha sido estimular la reflexión sobre temas esenciales directamente vinculados con la calidad de vida de este grupo humano. La experiencia de intersexualidad puede dejar de ser vergonzosa o culpabilizante. Debilitaremos el estigma social en la medida en que en primera instancia respondamos sin sobredimensionarla.